Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida de nueva cuenta a mi canal. Y bueno, pues siguiendo con este breve curso de fenómenos de transporte, vamos a continuar con lo que es conducción de calor, ¿vale? Entonces, transferencia de calor por conducción. Y en este caso, pues el caso más simple, valga la redundancia, es la transferencia de calor a través de una pared plana, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar a trabajar, ¿vale? Aquí tenemos nuestra ecuación que define cómo se calcula o cómo se puede obtener el flujo de calor, ¿vale? ¿Qué es eso del flujo de calor? Bueno, pues es la cantidad de calor que fluye a través de una cierta sección de superficie A, ¿vale? O sea, calor que fluye por unidad de área. Si yo quisiera conocer el calor que está fluyendo de ese sistema, tendría que multiplicar este famoso flux por el área del sistema, ¿vale? Bien, entonces esta es mi pared, aquí la estoy viendo desde el perfil y entonces en este momento yo no puedo apreciar el área por la cual va a fluir ese calor, ¿vale? Pero bueno, esta es la primera simplificación, es un sistema en el cual tengo una temperatura 1 por el lado izquierdo, digámoslo así, de la placa y una temperatura T2 por el lado derecho o viceversa. Simplemente tengo dos temperaturas distintas, en este caso representamos gráficamente que T1 es mayor que T2, ¿vale? Y el primer caso, el más sencillo de todos, va a ser cuando el calor solamente fluye en una dirección, en este caso mi dirección es mi dirección X, y esta componente que es el gradiente, ¿vale?, de temperatura, simplemente va a ser diferencial de temperatura en dx, ¿vale? Si me voy a las tres coordenadas, en un sistema cartesiano sería dt en dx, dt en dy, dt en dz, ¿vale? O sea, la derivada de la temperatura con respecto a cada una de las coordenadas. Y en sistemas cilíndricos o sistemas esféricos aplicaría exactamente la misma relación, teniendo en cuenta que el gradiente de temperatura va a tener distinta forma, ¿vale? Para considerar, por ejemplo, lo que es el radio y lo que es la componente angular o las componentes angulares. Para ello, bueno, pues estará padre revisar los apuntes de cálculo vectorial o más adelante por aquí, ¿por qué no? Vamos a hacer algunos videos en los cuales vamos a obtener coordenadas generalizadas, ¿vale? Bueno, entonces, dicho lo anterior, una vez que solamente me fijo en el calor en una dirección, obtengo la componente, ¿vale? La componente en realidad es un vector, que sería el flujo de calor en las tres direcciones. En este caso me interesa solamente el flujo de calor en la dirección X. Y bueno, pues me queda de esta forma, ¿vale? Simplemente la derivada de la temperatura con respecto a X. Y si es una ecuación muy sencilla, extremadamente sencilla, de variables separables, paso al diferencial de X de este lado y me queda esta expresión, ¿vale? Que es muy fácil de integrar, la voy a integrar entre X1 y X2. De X1 a X2 me va a quedar esta expresión que sigue aquí. ¿Por qué razón? Bueno, porque considero en el problema estable, ¿vale?, en el problema de transferencia de calor en estado estacionario, que el calor que entra a cada elemento diferencial, ¿vale?, el que entra a cada pedacito pequeño de esta placa, es el mismo que sale. Y como les comento muchas veces a mis alumnos, más que probar que eso ocurre así, pensemos y hagamos un experimento imaginario de qué pasaría si no fuera así, ¿vale? Si no fuera así, entraría más calor del que sale y entonces la placa se calentaría con respecto al tiempo, o saldría más calor del que entra y entonces la placa se enfriaría, ¿vale? No habría estado estable. Entonces la conclusión lógica es que para que se considere un perfil de temperaturas que no depende del tiempo, el flujo de calor debe de ser constante a lo largo de todo el sistema, ¿vale? Si es una constante, sale de la integral y me queda Qx por la integral de la diferencial de X, de X1 a X2, ¿vale? Vamos a corregirlo de una vez. Vamos a poner aquí a X2. Es entre X1 y X2, ¿vale? Ahí está. Y entonces lo que voy a obtener es que es esta constante, este calor constante por el delta X, ¿vale? Y ese delta X tiene nombre, tiene un significado físico en una placa y se llama espesor o longitud, ¿vale? Entonces es el espesor o es el L, aquí está, es el ancho que mide la placa, es este delta X. Y por otro lado va a quedar menos K, que también es una constante para efectos prácticos, aunque mis estimadas y estimados deben de tomar en cuenta que en ocasiones los cambios de temperatura son muy fuertes en un sistema y la conductividad térmica puede ser una función de la temperatura. Entonces, esta es la ecuación que representa mi sistema realmente, ¿vale?
Ahora, si tengo la primera simplificación de que la conductividad térmica es constante, entonces sale del integral y me queda menos K por la integral que tengo aquí, ¿vale? Y obtendría menos K delta T. Entonces, si yo despejo el calor, ¿vale? Que fluye en el sentido del eje X, pues simplemente paso el diferencial, perdón, el delta X dividiendo y me queda esta nueva expresión, ¿vale? Para la cual, si yo observo el signo negativo, puedo invertir el valor del delta T. Delta T siempre va a ser final menos inicial. Entonces, delta T sería T2 menos T1. Si yo utilizo este signo negativo y lo absorbo en la expresión, me queda T1 menos T2, ¿vale? Que es ligeramente más fácil de entender en términos técnicos del calor. Bien, entonces esta es la expresión que define cuánto calor fluye por una placa de la cual conozco la temperatura 1 y la temperatura 2. Pero ese sistema, pues prácticamente no lo voy a tener. Sí voy a conocer la temperatura interior, o voy a conocer muy cercanamente la temperatura interior. ¿Por qué? Porque puede ser que adentro hay un gas o adentro hay un líquido, y aún así la temperatura del líquido, del hecho fluido, no va a ser la misma que la temperatura aquí, porque va a haber un mecanismo de transferencia de calor que se llama convección, que va a generar aquí una diferencia de temperaturas entre el hecho fluido y el sólido, ¿vale? Por el momento pensemos que sí puedo conocer T1 y T2. Bien, y entonces lo que sigue es calcularlo cuando, vamos a calcularlo, cuando no tengo una sola placa, sino que tengo una pared compuesta, ¿vale? En este caso tendría una temperatura 1, una temperatura 2 aquí en la interfase de los dos sólidos, y una temperatura 3 en la pared. ¿Y qué creen? Una temperatura 4, aquí está mi temperatura 4, en el fluido que se encuentra de uno de los lados. Aquí me faltaría una temperatura 0, por ejemplo, ¿vale? Que sería el fluido que se encuentra de este lado. Pero en este momento, para ejemplificarlo, lo que quiero que vean es que si conozco la temperatura en el interior de la pared y conozco la temperatura del fluido, puedo hacer mi cálculo. ¿Por qué razón? Recuerden la expresión, ¿vale? Q de X, delta X menos K delta T, ¿vale? Es lo que es la igualdad. Entonces, el calor que fluye por la pared azul, la pared número 1, es, de acuerdo a la expresión que hemos derivado, conductividad térmica del bloque 1, del material que está compuesta esta pared azul, por la temperatura 1 menos la temperatura 2, dividido entre la longitud 1, donde la longitud 1 va a ser el ancho de esta capa, ¿vale? Hay otro calor que sería el calor 2, que corresponde al bloque rojo. Entonces el calor 2 es la conductividad térmica del material del que está hecho este bloque rojo por la diferencia de temperaturas entre T2 y T3, que si se dan cuenta ni siquiera las conozco en este momento, pero sí sé que existe una temperatura aquí y otra temperatura acá, entre el espesor del material que representa este color rojo, ¿vale? Y tengo un calor 3, mis estimados y estimadas, que ahora sí, si la pared de este sólido se encuentra a temperatura T3 y el fluido se encuentra a temperatura T4, ¿qué es el fluido? Pues simplemente piensen, si lo están viendo en este momento en el celular o en una computadora, está expuesto al aire, y la temperatura de la pantalla de su celular o su computadora tiene un valor más alto seguramente, bueno, en la mayoría de los casos, que el aire que circunda a su computadora, ¿vale? Este sería ese fluido, sería el aire que se encuentra cerca. Pero en ingeniería a veces tenemos como fluidos un líquido, o podemos tener, por ejemplo, un cambiador de calor proceso, en el cual tendríamos posiblemente también otro gas, etcétera, ¿vale? Bueno, la expresión, de acuerdo a la ley del enfriamiento y la ley por convección, sería igual a un coeficiente llamado H, que multiplica la diferencia de temperaturas entre el sólido y el fluido. Entonces T3 menos T4, ¿vale? Ese va a ser el flujo de calor que voy a tener. Bien, si yo despejo de cada una de estas expresiones el valor de T1 menos T2, aquí T2 menos T3 y aquí T3 menos T4, obtengo estas expresiones que están aquí. Veamos, L1 está dividiendo, pasa multiplicando, K1 está multiplicando, pasa dividiendo, ¿vale? ¿Y por qué ya no le pongo Q1, Q2 o Q3? Recuerden lo que comentamos hace unos instantes. Si el sistema debe ser estable, entonces el calor que fluye por cada uno de los segmentos debe de ser el mismo. De lo contrario, se calentaría o se enfriaría y no tendría un perfil de temperaturas que no depende del tiempo, ¿vale? Bien,
Lo siguiente que tenemos que hacer, mis amigas y amigos, es hacer la suma de estos tres términos. Y si yo sumo este término más este, se podrán dar cuenta que T1 menos T2 más T2 menos T3 más T3 menos T4, se me van a anular este término de aquí con este de acá, este de aquí con este de acá, y solamente me van a quedar los extremos, T1 menos T4, ¿vale? Por otro lado, sería la suma de Q que multiplica a este factor, L1 entre K1, más Q que multiplica L2 entre K2, más Q por 1 entre H. O sea que en todos aparece Q y lo puedo agrupar entonces, ¿vale? Q que multiplica al primer término que está aquí, más el segundo término que está aquí, más el tercer término. Y entonces ya no necesito conocer la temperatura 2 y la temperatura 3, aunque académicamente es muy probable que me la pidan, y la podría calcular una vez que conozca Q. Miren, si yo conozco Q de esta expresión, porque conozco la diferencia total de temperaturas y conozco estos valores, entonces calculo Q. Una vez que calculo Q, como conozco la conductividad térmica del material y el espesor, y conozco la temperatura 1, pues despejo la temperatura 2, ¿vale? Bien, entonces lo que sigue es despejar el calor. Aquí lo estoy poniendo como una expresión general, porque si se dan cuenta aquí puse longitud 1 entre conductividad térmica 1 más longitud 2 entre conductividad térmica 2, pero podría haber una gran serie de materiales, ¿vale? Podría tener más de 2 placas y entonces mejor lo manejo de manera general. Y ahora lo que queda, bueno, pues es de este modo despejar el calor y tengo mi expresión para calcular el calor, ¿vale? ¿Qué me faltaría si estuviera en un problema un poquito más real? Me faltaría probablemente considerar también el término de la radiación y el término de la convección del lado interno. En este momento considero solamente la convección del lado externo. Y bueno, pues ¿cómo se aplica esto? Siempre debemos de ver la aplicación. Un ejemplo claro puede ser este. Dice, calcular la pérdida de calor por un muro de 5 metros de longitud por 12 metros de alto. De entrada, me imagino que es un muro que tiene un área de 60 metros cuadrados, ¿vale? Con 2 pulgadas de espesor en acero inoxidable 316 y 2 pulgadas de aislante de lana mineral. La temperatura por la parte interior es de 220 grados centígrados y se expone por la parte externa a aire a 8 grados centígrados y 20 kilómetros por hora, ¿vale? Bien, esta es mi ecuación de trabajo, estimadas y estimados. ¿Conozco la temperatura 1? Sí, 220 grados centígrados. ¿Conozco la temperatura 4? Claro que sí, 8 grados centígrados. ¿Cuántas capas tengo? Tengo 2 capas, una de acero inoxidable, SS316, y otra de lana mineral, ¿vale? ¿Conozco cuánto mide cada una de ellas? Que sería esta, el valor L. Sí, 2 pulgadas cada una de ellas, ¿vale? ¿Conozco el valor de H? No lo tengo a la mano, no me lo sé de memoria, pero tengo la temperatura que está aquí, por si dependiera de ella, y tengo la velocidad. Entonces es hora de aplicar las herramientas que podemos tener a la mano, ¿vale? Y una de ellas, en este caso, por ejemplo, son las tablas que nos provee el gobierno de los Estados Unidos en algunas ocasiones, o el gobierno de nuestro país. Y aquí tengo la conductividad térmica del SS316 a diferentes temperaturas, ¿vale? Y para el caso del coeficiente de convección, les recomiendo mucho esta herramienta, no es comercial, pero sí se me hace muy práctica, se llama Engineering Toolbox. Aquí está, Engineering Toolbox, y aquí encontramos muchos datos. Y por ejemplo, tengo aquí una gráfica que me da el coeficiente de transferencia de calor convectivo como una función de la velocidad en metros por segundo del aire, ¿vale? Entonces, en realidad, pues puedo obtener los datos de una manera rápida. Y lo que procede, pues, es hacer nuestro cálculo, ¿vale? Mi ecuación de trabajo, mis datos, pónganle pausa para verlos de manera detenida. Simplemente aplico mi ecuación, ahí le voy a dejar para ustedes, ¿vale? Si se dan cuenta, es la ecuación que tenemos aquí, T1 menos T4. Aquí está, T1 menos T4. En este caso le pongo T2, pero en realidad sabemos que es T4, o sea, la temperatura del aire. Y esto a la vez dividido entre estos factores, ¿vale? Y me da el flujo de calor. Si lo multiplico por el área, pues me da, en ese caso, el calor neto que está fluyendo. Bien, mis estimadas y estimados, eso sería todo por el día de hoy. Yo los invito a que reproduzcan una memoria de este estilo, es muy práctica y les va a ayudar mucho en sus problemas de transferencia de calor.
Cuídense mucho, que tengan una excelente noche, tarde, día. Bye bye, pórtense bien.